Y vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Villagrán porque siguen produciéndose las reacciones y también tiene un interesante entrevistado para analizar lo que es la partida del expresidente Patricio Aylwin. Rodrigo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, porque seguimos recabando, por supuesto, reacciones respecto de este fallecimiento del ex presidente Patricio Aylwin. Y uno de los puntos que se conversaba justamente en el diálogo que acabamos de presenciar con el senador respecto de su rol en materia de derechos humanos, si es posible poder indagar más en ese aspecto. Vamos a conversar de inmediato con alguien que fue protagonista directo de ese proceso, sobre todo a nivel de la Comisión RETIC, quien fue su secretario justamente, don Jorge Correa Sutil, con quien nos encontramos. Junto con saludarlo, primero preguntarle sus impresiones respecto de este fallecimiento y la perspectiva que se tiene, o el recuerdo más bien que tiene de Patricio Aylwin, sobre todo en ese rol, en el rol de buscar la verdad tras, desde luego, lo que en ese entonces poco se conocía en materia de derechos humanos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Fue una convicción personal de Patricio Aylwin, fue su porfía llevar a cabo esta comisión. No habían mayores parámetros internacionales, tampoco había un estándar internacional exactamente de lo que había que hacer. España, que había sido nuestro modelo de transición a la democracia, no había hecho nada en materia de investigar las violaciones pasadas a los derechos humanos. Era perfectamente posible enterrar esto bajo la alfombra y muchos así se lo aconsejaron, en el sentido de que no había que arriesgar la transición, no había que llevar a los militares a un terreno en el cual podían ser contestatarios o volver a ser activos en política. Y Patricio Aylwin, yo creo que con una profunda convicción moral, ética, de lo que era la democracia, decidió porfiar en pro de una comisión que pudiera establecer la verdad. Lo hizo arriesgando, él fue personalmente en la búsqueda de cada uno de los miembros de la comisión, fue a la casa, incluso como presidente electo, de algunos personeros de derecha que no quisieron integrar la comisión, de Francisco Bulnes, de Ricardo Rivadeneira, porque esos partidos se negaron a integrar la comisión. Por lo tanto, esta fue una decisión personal de él en la convicción de que la verdad era necesaria, de que era indispensable para que tuviéramos una democracia que pudiera consolidarse, que razón tuvo al cabo de los años, y porque él mismo estaba convencido de que una cuota de verdad, un impacto de verdad, haría posible más justicia. Y por lo tanto, al pronunciar esa frase que algunos rebatieron tanto, de la justicia en la medida de lo posible, él estaba convencido de que si la verdad era conocida, más justicia sería posible. Y por lo tanto, después del informe, dedicó mucha energía también a tratar de que los jueces no enterraran, no aplicaran directamente el decreto ley de amnistía. Fueron todas tareas que él acometió personalmente, con una convicción muy profunda. Aylwin era un hombre de derecho, era hijo de un juez, era un hombre con un sentido de justicia y de ética y de moral en la política muy grande. Ahora, fue una tarea que no estuvo exenta de dificultades, me decía usted en ese aspecto que uno de los aspectos más complejos fue, primero, integrar la comisión, no todos querían formar parte de ella, también ahí hay un rol político de, entre comillas, convencer de que esto debía ser algo transversal para que tuviese una validez adecuada, y también me imagino que en el proceso también las presiones, los límites de hasta dónde poder avanzar para no echar a perder esta transición también, fueron materia muy difícil en la interna también. Bueno, si la comisión no se integraba con gente de derecha, su verdad no habría resultado creíble, habría sido acusada de parcial y de sesgada. Por lo tanto, esa integración era muy importante y así lo entendió Aylwin. Después trabajamos muy al margen de la moneda. Don Patricio instaló esta comisión, se preocupó mucho en detalle de cada una de las normas que la rigieron
pero luego nos permitió actuar con mucha autonomía y se preocupó de que tuviéramos los medios simplemente para poder trabajar. Lo recuerdo tomando el teléfono porque le dijimos que todavía no podíamos encontrar un lugar donde trabajar, tomando el teléfono para llamar al ministro de Bienes Nacionales para ver qué oficinas podían estar disponibles para estas cosas. Tuvo en eso una preocupación.